Nos alegra que estés con nosotros en esta transmisión, pero tus amigos también necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. A continuación, te damos una guía práctica para saber cómo compartir nuestras transmisiones a tus contactos. En la parte inferior de tu pantalla de Facebook Live, toca el botón que dice Compartir. Selecciona la opción Escribir comentario y ahí puedes escribir un mensaje para tus contactos o simplemente pulsar en Publicar. Encuéntranos también en YouTube como PIBC Ministries. Recuerda, selecciona el botón Suscribir y presiona la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación ni nuestros servicios en vivo. Ayúdanos a llevar a más personas la esperanza que Dios nos da. Somos una gran familia que alaba el nombre de Dios. Primera Iglesia Bautista de Cojutepeque. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Que hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, amado, porque soy amado. En Él somos libres, somos libres. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Que hay libertad en la casa de Dios, que hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Que hay libertad en la casa de Dios, en la casa, en la casa, en la casa. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, y en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de sus hijos. Hay provisión en la casa de sus hijos. Hay sanidad en la casa de sus hijos. Hay bendición en la casa de sus hijos. En medio de tinieblas, en medio de cualquier situación, la luz de Cristo está con nosotros. La luz de Cristo está aquí. La luz de Cristo está ahí. Hay libertad en su casa. ¿Qué le parece si lo declara? Hay libertad en mi casa. Hay libertad en su casa. Hay libertad en la casa. Oh, oh. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Oh, hay libertad al danzar. Que hay libertad en la casa de Dios. Que hay libertad en la casa de Dios. Que hay libertad. Hay libertad.
Nos alegra que estés con nosotros en esta transmisión, pero tus amigos también necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. A continuación, te damos una guía práctica para saber cómo compartir nuestras transmisiones a tus contactos. En la parte inferior de tu pantalla de Facebook Live, toca el botón que dice Compartir. Selecciona la opción Escribir comentario y ahí puedes escribir un mensaje para tus contactos o simplemente pulsar en Publicar. Encuéntranos también en YouTube como PIBC Ministries. Recuerda, selecciona el botón Suscribir y presiona la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación ni nuestros servicios en vivo. Ayúdanos a llevar a más personas la esperanza que Dios nos da. Somos una gran familia que alaba el nombre de Dios. Primera Iglesia Bautista de Cojutepeque. Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué placer el poder estar con ustedes. Nuevamente es una oportunidad que el Señor nos da, una oportunidad muy especial de poder estar estudiando su palabra y poder tener esa hambre y esa sed de su palabra. Eso es un regalazo de Dios. Vamos a darle la gloria al Señor, vamos a platicar con el Señor, pero antes quisiera que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 41 al 46. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 41 al 46. Y dice la palabra del Señor: Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre sus rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Padre, te damos gracias. Bendecimos, Señor, este momento y este tiempo y declaramos, Padre, que tu palabra nos habla, que tu palabra nos alimenta, que tu palabra nos sustenta, que tu palabra, Señor, cumple los propósitos por los cuales tú nos lo envías a nosotros. Padre, gracias por este momento especial, por este momento maravilloso que nos permite el poder estar, Señor, unidos en tu palabra. Padre, bendecimos la vida de cada hermano, de cada familia, de cada hermana, Señor, de cada jefe de hogar, de cada hijos, de cada hogar, Señor, en tu nombre precioso los bendecimos. Cada persona, Señor, que está escuchando, cada persona que está en sintonía con nosotros, Señor, en esta palabra, le bendecimos en gran manera. Padre, cumple los propósitos por los cuales tú estás enviando esta palabra a nuestras casas, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control. Unge cada palabra. Bendice, Señor, nuestra vida por medio de esta palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, no dudamos que Elías, después que dio la palabra y sabía que habían que pasar 3 años y medio, Elías no se quedó con los brazos cruzados. Él estuvo en un proceso. Y hemos estado viendo todos los procesos que Elías ha pasado, porque cuando el Señor está preparando a sus siervos o a su sierva para el cambio de vida de otros, para el cambio de vida de uno, entonces el Señor lo hace pasar por ese proceso. Un proceso
que es individual, es de cada uno. Muchas veces la gente espera un proceso de toda la familia, un proceso de toda la iglesia. No, el Señor usa diferentes procesos a las personas para poder llegar al punto que el Señor ha determinado, para poder ser ese ente de cambio, esa persona que el Señor va a usar para su gloria y para su honra. Elías había pasado esos procesos, pero Elías estaba seguro que el Señor lo mandó esos 3 años y medio a orar en aquel arroyo, a orar en Sarepta, a estar ahí tomado de la mano del Señor. Entonces no dudamos que Elías haya estado orando a lo largo de la sequía, a lo largo del proceso, a lo largo del problema que estaba la tierra enfrentando. Él estaba en ese lugar y nos llama la atención el ver que Elías tenía una seguridad. Él no había visto todavía ni siquiera la nube tan pequeña como dice la palabra. No había visto esa nube pequeña como la palma de la mano de un hombre, dice en Reina Valera. En la NBI dice, era tan pequeña la nube que estaba subiendo. Elías todavía no había visto esa nube. Sin embargo, ya le había dado la palabra a Acab, porque él había creído en las promesas que el Señor le había dado. Y es que bajo ese lema, queremos en este momento decirles a ustedes que no debemos dejar de orar hasta que veamos la lluvia caer. La lluvia del Señor, lo que nosotros pedimos, la lluvia de bendición, la lluvia de contestación. No debemos dejar de orar. Elías era un hombre que había estado en completa comunicación con el Señor. Él estaba en el proceso, pero no se soltaba, estaba ahí tomado de la mano de Dios, estaba platicando con el Señor. Por eso tenía la seguridad, la convicción que al darle él la palabra a Acab, la palabra se iba a cumplir. Sin embargo, podemos ver que él toma algunas actitudes, algunas acciones. Hay personas que se cansan de orar. Hay personas que le piden al Señor 1, 2, 3, 4, 5 veces y quizás hasta 10. Pero hasta ahí llegó y ya no vuelven a pedirle al Señor. Hay que seguir insistiendo. Elías estaba ahí orándole al Señor porque sabía que de esa manera podía recibir el respaldo, la bendición del Señor. Y vemos a este hombre que había aprendido a ser un intercesor. Él estaba intercediendo por el pueblo, estaba intercediendo por la gente para que la palabra del Señor pudiera llegar a personas que verdaderamente se dieran cuenta que Dios es real, que Dios es verdadero, que el Padre Celestial nos ha dicho que si nosotros vivimos en oración y que estamos en comunicación con Él, entonces vamos a tener ese respaldo. Y una de las cosas importantes que debemos hacer, amados, en este proceso es estar tomado de la mano de Dios. Hemos entrado en un proceso de oración. Fuerza de Jehová, que es una de las redes, está desde el lunes en parejas, los grupos de comunión con sus líderes, orando por línea, todo por línea. Estamos orando. El viernes fue un ayuno de red. Esta nueva semana está la red Conquistadores y así sucesivamente van a ir las redes en este proceso porque necesitamos, amados. Y es el hecho de que a mí me den un día de oración para ponerme de acuerdo con otra familia, no significa que solo ese día yo voy a orar. Yo sé que ustedes y yo estamos en contacto con el Señor, estamos en comunicación, estamos orando mañana, tarde y noche. Estamos ahí pidiéndole al Señor, tomado de la mano del Señor. Y es que tenemos que ser perseverantes para poder ver la voluntad del Señor. Tenemos que perseverar en la oración, tenemos que luchar en la oración y tratar la manera, mis amados, de ser constante en la oración. Vemos que Elías persevera en la oración, sabiendo que Dios ya le había dicho que iba a venir lluvia después de 3 años y medio. Entonces, Elías estaba orando, aún con la palabra que el Señor ya le había dado, después de 3 años y medio va a llover. Y
Dios había dado esa promesa, ya él entendía y sabía que Dios había dado esa promesa. Sin embargo, él perseveraba. Amados, cuando hay una comunicación, cuando hay una perseverancia, cuando uno está tratando la manera de tener esa comunicación con Dios o con las personas, las cosas realmente no dejan de darse. Lo que se ha prometido, lo que se ha dicho, lo que se piensa hacer, no dejan de cumplirse. ¿Por qué? Porque hay una comunicación. Es necesario que aunque se nos diga, sí, se lo voy a dar, sí, lo voy a hacer, sí, le voy a cumplir lo que le he prometido, siempre estar en esa comunicación, amados. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha anhelado tener esa relación con nosotros como humanos. Siempre nos ha buscado. Él quiere que tengamos esa relación constante y no hay forma de hablar con Dios de otra manera más que con la oración. Por eso debemos perseverar en la oración hasta que venga la lluvia de bendición. Siempre tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Y vemos que Elías 6 veces envía a su criado. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice que envía a su criado 6 veces a buscar la respuesta de Dios, pero no estaba. Pero, amado, aunque no veamos nada, debemos entender que Él está obrando, que Él está trabajando. Aunque no podamos verlo, lo que el Señor nos ha prometido ahora, tenemos que saber y entender que Él ha dicho que lo va a hacer y Él no nos va a fallar. La oración es para tener esa relación con Dios. La oración a nosotros nos da confianza. El poder estar orando, el poder estar platicando, el poder estar en constante relación con el Señor. La oración es una plática sencilla entre amigos y entre nosotros es una plática con el Padre, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Y vemos que Elías, aunque no veía la respuesta en el momento, fue hasta la 7ª ocasión que empezó a ver el criado y le dijo, está subiendo una pequeña nube. Puede ser que en tu vida en este momento solo veas una pequeña nube, una pequeña nube. Si estás enfermo, si estás en otros problemas, si estás en situaciones económicas, si tenés problemas en tu casa, si hay problemas de carácter, si hay problemas con las personas, probablemente no veas solución en este momento. Pero quiero decirte que aunque no veas solución en este instante, el Señor no ha dejado de trabajar en esa situación. Y es importante el poner las cosas en las manos de Dios. El poderle decir, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Decía mi hijo en una ocasión que lo que no puedes tú con tus manos sostener, porque son pequeñas, hay que ponerlas en las manos de Dios, que son grandes y no se le sale nada de las manos del Señor. Y hay que entender eso. Y hay que pedirle al Señor, de verdad. Hay situaciones en la familia que solo Dios puede obrar. Solo Dios puede hacer las cosas. Solo Dios puede trabajar ahí. Probablemente usted haya hecho todo y haya puesto todo lo de su empeño, su amor, su cariño, su atención, todo. Puede ser que ya usted, pero ahí el único que puede trabajar es Dios. El poder depender del Señor. Elías sabía que Dios le había dado la palabra, pero no miraba nada. Y no miraba nada hasta la 7ª ocasión. La respuesta de Dios empieza a aparecer. Aparece tan chiquitito. Imagínense usted en todo un celaje, en todo el cielo, ver una nube como la palma de la mano de un hombre. Prácticamente es el tamaño de nada ante tanta inmensidad. Pero aunque tú estés viendo así pequeñita la respuesta, dile al Señor gracias, porque yo sé que esa respuesta es de lo que tú me has prometido. Aunque estemos viendo así poquito, pequeñito, lo que realmente nosotros le estamos pidiendo, entendamos que el Señor nos va a responder. Porque Elías, cuando vio la respuesta de que ahí estaba una señal pequeña, él dijo, viene una gran
lluvia. Viene de esta pequeña nube, va a venir una abundante lluvia. Viene una lluvia exagerada que debemos de darnos prisa. Él solamente estaba viendo una pequeña señal. Pero ¿sabe qué le daba seguridad a él? La oración, el perseverar en la oración. Porque Dios le había prometido. Por medio de esa comunicación, nosotros vamos teniendo más confianza. Con las personas, entre más se platica, entre más se conoce, más confianza usted va teniendo. Y por esa razón es necesario perseverar en la oración hasta que venga la lluvia de bendición. Hasta que igual, y viene la lluvia de bendición y debemos seguir constante en la oración, perseverante en la oración, platicando con el Señor, poniéndole en sus manos todos nuestros planes, diciéndole al Señor todas las situaciones que hay en todas las áreas de nuestra vida. Que sea Él el capitán de nuestro barco, que sea Él la persona encargada para poder dirigirnos de la mejor manera nuestra vida, nuestra familia, nuestros ministerios. Y Elías, está creyendo a pesar de que la señal es pequeña. La lluvia que viene de esta pequeña nube es abundante. Así, él estaba mostrando que su fe, la seguridad de la promesa que Dios le había dado, era la que se mantenía. Aunque era pequeña la señal, él estaba seguro que todo se iba a dar. La bendición, la abundante bendición de Dios está para tu vida. Aunque en este momento no la veas, pero Él sigue trabajando. Él está ahí. Mi Dios es real. Su Dios es real. Nuestro Padre es real. Y Él nos ha pedido que le creamos a Él, que vivamos por Él, que caminemos por Él, que tratemos la manera de estar conectados en oración, en plática con Él. Él está pidiendo eso. El mundo debe entender, la iglesia debemos entender. ¿Qué le está pidiendo? Nuestra iglesia es una iglesia que no hay culto que no se haga clamor. Siempre estamos clamando por todo, por nuestras autoridades, por civiles, militares. Estamos clamando porque sabemos que eso es clave, hermanos. Eso es clave. En nuestros hogares no debemos olvidarlo. En nuestros hogares debemos de tratar la manera de tenerlo no como una costumbre, sino como un estilo de vida en nuestro hogar. La oración en todo momento. La oración es importante porque la oración es la que te sostiene en los momentos de angustia. La oración es la que nos ayuda a nosotros a fortalecer esos lazos, esa relación con nuestro Dios y con nuestros semejantes, las personas que nos rodean. La relación, cuando toda relación va cimentada en la oración, son relaciones fructíferas, son relaciones de bendición, amados. Y eso Elías había entendido que era palpable la abundante bendición de Dios sobre aquel lugar, sobre su pueblo, aquel pueblo que se había arrepentido y había reconocido en los versículos anteriores y decían, el Señor es Dios, el Señor es Dios, cuando vieron la gloria de Dios caer y respaldar al siervo del Señor. Y sabían que toda esta situación venía para bendición de su pueblo. Al ver el arrepentimiento de toda una nación, el arrepentimiento de todo un pueblo, el Señor detiene la destrucción y Él comienza a obrar, Él comienza a trabajar. Por esa razón es necesario que tengamos un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que esté dispuesto a obedecer la voluntad del Señor, porque eso es lo que Él busca como una parte integral e indispensable del proceso del cambio, es la oración. Todas las generaciones que han tenido esos cambios han sido antecedidos esos cambios por la constante oración, por el hambre, el anhelo de estar dependiendo totalmente de Dios. Eso ha antecedido a los cambios y es que Dios llama a cada persona a orar. Ahora, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cómo podemos orar? Porque hay personas de verdad, hoy que hemos estado en esto, hemos encontrado personas que no hayan cómo dirigirse al Señor.
y hablaba con una hermana que está pasando, no es de nuestra iglesia, pero es una amiga que está pasando un proceso y ella, cuando hablaba con ella, le decía que el Señor escuchaba y que le podía, ella está en un proceso de enfermedad y que el Señor le escuchaba y me decía, ¿y cómo puedo hacer yo para dirigirme a Él? Pero tan pronto comenzó a encontrar la forma de platicar con Dios. Anoche estuve hablando con ella y me decía, ahora sí, estoy hablando, Él me ha dicho que no me va a desamparar, Él me ha dicho que está conmigo, Él me ha prometido que no estoy sola. Y realmente, amados, cuando ya encontramos la forma como estar hablando con el Señor, no debemos de parar, tenemos que continuar, porque Dios nos llama a orar, Dios nos llama a estar en relación con Él. Lo llamará a tiempos especiales de intercesión. En estos momentos y en estos tiempos de proceso nos llaman a esos tiempos especiales en los cuales Dios nos va a responder haciendo aparecer una pequeña nube. Él va a aparecer esa pequeña situación o esa situación grande que tú tienes, va a aparecer una pequeña nube, una pequeña respuesta que va a ir cada día aumentando hasta que llegue el final y dé completa esa respuesta a la situación que estamos viviendo, a la situación que estamos viendo, a las circunstancias a las cuales nos enfrentamos, a los problemas a los cuales estamos ahí perjudicándonos en nuestras vidas. Damos la gloria al Señor porque sabemos que en esta intercesión es cuando nosotros recibimos esa respuesta, cuando vemos que una pequeña nube vislumbra en la oscuridad, en aquello que nos tiene ahí quizás angustiados, y vemos esa pequeña nube que está por alumbrar totalmente a esa oscuridad o a solucionar totalmente ese problema. Santiago habla acerca de Elías en el libro de Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18, Santiago habla que Elías era hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. Y luego dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y luego oró fervientemente. Mire, la clave es aprender a orar fervientemente. Ora para que llueva, y llovió. La lluvia vino, la palabra se cumplió. ¿Cuánto tiempo pasó esperando este milagro Elías? Porque él había orado y el agua cesó por 3 años y medio. 3 años y medio que estuvo ahí pendiente de todo lo que estaba pasando y también sufriendo las consecuencias de lo que estaba pasándole a la gente. Y Elías sabía que al orar otra vez, Dios le iba a permitir ver lo que él había pedido. Y Elías dice, cuando dice que es sujeto a las pasiones normales que nosotros tenemos, es que igual, amado, él tenía hambre, le daba hambre. A él le daba frío, le daba sueño, todas aquellas cosas que nosotros hacemos, tal vez a veces nos divagamos. Era un hombre normal como todos, una persona normal como ustedes y yo. Amados, pero sin embargo, él había aprendido a orar fervientemente, había aprendido a darle al Señor el lugar que se necesitaba en su vida. Y por esa razón, él tenía la convicción, voy a orar y el agua se va a quitar, voy a orar y el agua va a regresar, la lluvia va a venir. Y de esa forma, Elías ve los milagros y la gente, dice, vio aquella palabra cumplida. Y dice que después que la lluvia vino y fue torrencial aquella tormenta, dice que la tierra produjo fruto y se terminó la hambruna. Cuando la respuesta de Dios viene, se termina el problema. Cuando la respuesta de Dios llega a nosotros vemos su gloria. Nosotros vemos que la situación ya no nos va a afectar porque Dios ya dio una respuesta. La persona que intercede fielmente en el cambio que Dios pide,
esa persona, mi hermano, verá la lluvia, verá los frutos nuevos y que brotarán de todo lo que nosotros hemos visto que se secó. Vamos a ver los frutos que van a brotar. Será un hombre o una mujer de notable poder espiritual. Cuando nosotros intercedemos, nos convertimos en persona con un poder ferviente de parte de Dios, porque nadie de nosotros tiene un poder nuestro, el poder es de Dios, y solamente en esa relación constante con el Señor vamos a adquirir ese poder espiritual y vamos a experimentar lo que narra Primera de Reyes 18:46. En este versículo final dice la palabra del Señor en el 46: las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Versículo 46. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón. Oiga bien, se preparó porque iba a empezar a correr. Iba a empezar a llegar antes que Acab al lugar de donde Acab se dirigía. Dice que Acab iba para Jezreel. Entonces Elías llegó antes, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Pero primero se preparó, dice, y él se ajustó el manto con el cinturón y comenzó a actuar. Porque cuando Dios llama a personas que van a ser entes de cambio, te empieza a llamar, y es que necesita el Señor que esté en esa relación para adquirir ese poder espiritual, para adquirir esa autoridad espiritual, porque Dios está buscando personas que experimentemos el poder de Dios, que experimentemos su poder. Personas que estemos dispuestos a poder correr con el cambio, a poder correr con esta situación, a poder hacer la voluntad del Señor. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, a cumplir, a llegar al lugar. Amado, usted y yo no nos podemos detener. Vamos de camino. Vamos escalando esos peldaños hasta llegar al lugar donde el Señor nos tiene preparado. Luchemos en el nombre de Jesús, porque la nube se ve, la bendición de Dios está. Solamente necesitamos que meternos más con Dios para poder adquirir ese poder, experimentar ese poder espiritual y decirle al Señor: sí, creo en las promesas que tú me has dado y estoy esperando esas promesas que se cumplan en mi vida. ¿Cuándo lo vas a hacer? Será en tu tiempo, pero yo estaré esperando con ese fervor que tú vas a responder. El poderle creer a Dios. Elías dijo: viene la tormenta, prepárense y vámonos. ¿Por qué? Porque viene una gran tormenta. Quiero decirte, viene una gran bendición. Comienza a caminar espiritualmente, comienza a avanzar. Recuerda que te dije que vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. No nos vamos a quedar, vamos a avanzar. Comencemos a avanzar aún más, con más ahínco, con más fuerza. Sigue adelante, no te quedes, no te estanques, porque el Señor sabe que con la ayuda de Él podemos salir adelante, amados. Que no te quite la fe nada de este mundo, que no te desanime nada de lo que esté a tu alrededor. Mira hacia arriba, miremos hacia arriba, porque Él nos ha prometido que Él estará con nosotros y el poder del Señor estará contigo. Dile al hermano que está a la par: el poder del Señor vino sobre ti, el poder del Señor está sobre ti, el poder del Señor, Él lo ha prometido, Él lo ha dicho. Su poder será perfeccionado en nosotros, se perfeccionará en nosotros. Y vino el Espíritu de Dios sobre Elías. Diga: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha ungido. El Espíritu de Dios está sobre los míos. El Espíritu de Dios me respalda. El Espíritu del Señor me fortalece. El Espíritu de Dios me da fuerza. El Espíritu de Dios me hará esperar confiadamente en Él. Amado, quiero hacer un llamado para aquel que todavía no ha conocido al Señor.
quiero decirle que no te vas a arrepentir. Dile al Señor en este momento, en este tiempo especial de Dios. Dile al Señor, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti. Quiero reconocer que soy pecador. Quiero reconocer que te necesito. Gracias por haber muerto en una cruz por mis pecados y por haberme amado de tal manera que diste tu vida a cambio de la mía. Ahora entrego mi vida para que tú obres en mí. Gracias, Padre. Espíritu de Dios, toma el control. Toma el control en mi vida. Y hazme ese hombre, esa mujer que tú anhelas, que pueda estar contigo, que pueda caminar contigo, que pueda creerte a esas promesas. Gracias, amoroso Dios, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a cada hermano, a cada hermana. Padre amado, oramos por tu palabra que cumpla los propósitos. Oramos por cada persona que ha sido recibido, que ha recibido tu palabra, que ha sido afectado por esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tu palabra pueda cumplir ese propósito. Dios, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que están conectados con nosotros, Señor, en tu palabra. Le bendecimos en gran manera. Mi Señor amado, tú sabes que hay muchos hogares, que hay enfermos. Padre, oramos por cada uno de ellos. Oramos por los enfermos, Señor. Pon tu mano de poder. Sosténgalos, Padre. Sosténgalos, Padre eterno. Sostenga a cada uno de ellos. Dale fuerza, fortaleza, Señor. Padre, cada uno de ellos, de los que están enfermos, están luchando su propia batalla. Están peleando su propia batalla. Pero tú estás con ellos, Señor. Tu mano poderosa está ahí. En ese hospital, en los hospitales, Señor, a nivel mundial, donde hay enfermos, Padre, que solamente están esperando un milagro de ti. Padre, oramos por cada uno de los hermanos, Señor, que puedan tener familiares o aquellos hermanos, Señor, que están luchando en este momento, Padre. En tu nombre precioso declaramos por los amigos, amigas, Señor, que probablemente estén en esta situación. Padre, tú tienes el poder y aunque sea una pequeña nube, está ahí apareciendo una mejoría, mi Señor. Por favor, eterno Dios. Padre, oramos por la familia que hemos perdido seres queridos. Fortalécenos, Señor, que tu mano poderosa esté con nosotros y que tu Espíritu Santo nos infunda ese poder, Señor, esa autoridad y esa fuerza para seguir adelante, Padre, porque sabemos, Señor, que nuestros familiares están en tu presencia y que tú, mi Dios eterno, te has gozado. Dice tu palabra que hay gozo en el cielo cuando uno de los tuyos llega nuevamente a casa. Padre, te bendecimos, eterno Rey. Bendecimos a nuestros adultos mayores, a los niños, Padre. Bendecimos a los jóvenes. Bendecimos a la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, a cada grupo de comunión, a cada uno de los hermanos que estamos haciendo este trabajo por redes, Señor, por teléfono, por llamadas, por mensajes, Padre. En tu nombre precioso bendecimos los hogares, Señor, de todos aquellos que ha llegado esta palabra. Y aunque sea pequeña, ahí la señal que esté de tu respuesta, mi Dios, sabemos que llegará a su final, que donde tú te vas a glorificar. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros y sigamos orando fervientemente hasta que la tormenta de la lluvia de bendición venga a nuestros hogares, a nuestras vidas. Sé que la bendición está ahí, pero siempre hay una petición, siempre hay algo que te estamos pidiendo al Señor. Démosle gracias a Dios por la fidelidad que Él ha tenido hasta el día de ahora, pero damos gloria a Dios por esa fe que está en nosotros vigente para esperar que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Les bendecimos. Adelante, no desmaye. Ánimo, el Señor está con nosotros.